Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridas y queridas radiovidentes que nos escuchan y nos ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso y Santiago. Estoy cruzando, como todos los lunes, desde el patio de mi jardín al patio de la escuela. Ustedes saben que me encanta sentir la vibración de los niños, el sonido de las campanas, la energía que viene de la escuela misma. Y cada vez que cruzo el jardín hacia el patio de la escuela, me encuentro con ella, la fantasma más real que tenemos en Chile, Gabriela Mistral, y escucho su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Siempre, como ustedes saben, yo leo un pensamiento de Gabriela Mistral al iniciar esta emisión sobre educación, pero hoy día voy a hacer que ella le haga un pase a un poeta que ella admiraba mucho, con el que tuvo un diálogo vital, literario muy profundo. Me refiero al gran poeta y pensador latinoamericano y cubano José Martí. Gabriela Mistral decía sobre José Martí que en la poesía de Martí, decía ella, tengo en ella mis mayores gozos con el maestro. Tengo allí con él mi coloquio más logrado. Desde este pedazo de su obra cae sobre mí el rayo martiano más vertical. Ella habla del rayo martiano más vertical. ¿Y por qué voy a citar a Martí hoy día? Porque vamos a hablar de poesía y educación poética, un interesantísimo proyecto realizado desde Concepción, pero en varios lugares del país y también de América y del mundo. José Martí, poeta cubano que vivió entre 1853 y 1895, probablemente uno de los pensadores hispanoamericanos más colosales. Para él, la poesía no era una dedicación marginal, una especie de adorno o de ejercicio lúdico. Al contrario, era la actividad sublime del espíritu y una de las ocupaciones sustanciales de la vida humana, de tan elevado rango como la lucha política o la lucha social. Así de importante era la poesía para Martí. Y él afirma lo siguiente: ¿quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable para los pueblos? Hay gentes tan cortas de vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella, o sea, la poesía, les da el deseo y la fuerza de la vida. La poesía da el deseo y la fuerza de la vida. Él habla de que el oficio de la poesía no es decir discursos parlamentarios, ni acobardar a los hombres, ni hacer extractos o color de descripciones, sino elevar, iluminar y consolar. 3 objetivos fundamentales de la poesía: elevar, iluminar y consolar. Esto me recuerda también la idea de la poesía como consuelo que tenía ese poeta que llevó la poesía a la acción en el proyecto de la Escuela de Arquitectura del Paraíso, Godofredo Yomi, en una famosa carta del errante que escribió hace muchos años. Y ahora estoy ya sentado en el patio de la escuela con mi choca
tomándome un tecito, y junto a mí está Agustín Benelli, artista visual, poeta, productor, conductor del programa de conversación Flashback. Agustín Benelli ha hecho lecturas poéticas en Suecia y en otros países, ha escrito libros, ha publicado libros, Asomado a la palabra, Organigrama del deseo, entre otros, y sobre todo, y por eso voy a conversar con él hoy día, es creador del proyecto Educación Poética para Chile. Entre otros proyectos, se ve que Agustín es alguien extremadamente entusiasta y lleno de energía, ha organizado festivales internacionales de poesía del Biobío, ha hecho claustros poéticos, ha recorrido 7 ciudades de Chile con sus proyectos, ha hecho un trabajo muy hermoso y muy interesante en varios establecimientos de la región del Biobío, llevando a la poesía a las aulas. Agustín, es un gusto estar contigo aquí en el patio de la escuela cerca de mi jardín. Para mí también es un gusto tener la oportunidad de conversar contigo, Cristian. Agustín, primero quiero que me cuentes un poco cómo llegas a este concepto de la educación poética. Bueno, tú eres artista visual, tú eres poeta, eres comunicador también, productor, gestor cultural, podríamos decir. ¿Cómo llegas, cuál es el camino para llegar a la educación poética? ¿Cómo nace este proyecto? Mira, fue un momento bien especial. Estaba en una espera de una lectura poética y en ese salón había muy pocos jóvenes. Y ahí me pregunté por qué había tan pocos jóvenes. En realidad lo había visto antes, pero en ese momento me hice la pregunta e inmediatamente me respondí. Yo dije, seguramente el problema está en la educación, en la formación de los jóvenes. Entonces eso me despertó la necesidad de averiguar si esto era verdad, lo que yo estaba suponiendo, y invité a un grupo de poetas nacionales para crear o realizar, más bien dicho, un claustro para analizar el tema de la educación poética. Ese fue el momento, estoy hablando del 2000, fines de 2013. Y cuéntame, ¿y en qué consistió este claustro? ¿Qué pasó ahí en ese claustro? En el claustro, quiero destacar la presencia de Alejandra del Río, Óscar Saavedra Villarroel, personas muy vinculadas con la educación poética, y llegamos a ciertas conclusiones que luego se publicaron en un libro que se llama así, Claustro, Las Ánimas, porque se hizo en un fondo que tiene ese nombre, Ánimas, y posteriormente con el apoyo del Consejo de Cultura de aquella época, viajé desde Arica a Punta Arenas para motivar a los poetas a la idea de que como poetas debiéramos hacer algo para conducir a los chicos a la poesía en el aula. Esa era fue como mi primera tarea, motivar a los poetas para que siguieran esta idea, cada uno en sus territorios, despertarlos para considerar este como un tema importante también en su vida, aparte de su ¿no sé, espacio creativo, ¿no? En torno al plano lingüístico de desarrollo de su creatividad. O sea, de alguna manera bajaste a los poetas del Olimpo para que bajaran a la sala de clase. Exactamente, ese ha sido y es también el trabajo que hoy desarrollo a través del programa radial Flashback, que ahora se llama Flashback Poetry Education for the World, porque en el 2019 realicé los festivales en Berlín y en Nueva York, y en Nueva York surgió esta idea de tomarlo como punto de referencia para, digamos, desde ahí irradiarse al mundo esta idea del derecho al lenguaje poético. Una cosa que lamentablemente esta dimensión humana ha sido como robada de los jóvenes y no se le cultiva. Y ahí hay un problema también que es una cadena de efectos que provoca finalmente que los profesores no tengan herramientas para motivar a los jóvenes hacia la poesía, porque ellos no reciben en las universidades las herramientas necesarias. Entonces me he encontrado en esta alianza con los profesores. Nosotros acá intervenimos en 10 establecimientos educacionales de la región del Biobío. Hacemos una alianza con los profesores de lenguaje y entramos en el ramo de lenguaje a motivar a los chicos a escribir. Claro, es un decir poético que nosotros sabemos que
no va a tener la madurez de un poeta, no, pero nos interesan los procesos creativos, el que ellos descubran que tienen capacidades creativas, aunque sean muy incipientes. Y eso lo hemos ido mirando, observando y también emocionando, porque vamos descubriendo cómo los chicos van despertando, donde una sala al comienzo había un poquito jóvenes escribiendo, después terminar con todos los jóvenes intentando escribir. Entonces eso realmente emociona. Agustín, es paradójico, no sé qué te parece esto, que Chile se dice, ya es un cliché, Chile país de poetas, Chile tiene una riqueza poética en el continente, en el panorama de nuestra lengua extraordinaria. Yo hablo a veces con amigos mexicanos que hablan con veneración de la poesía chilena, tiene referentes gigantes, volcanes, Mistral, Neruda, De Roca, Huidobro, Parra, etcétera, además de otros muchos. Y sin embargo, los chilenos no leemos poesía, no nos gusta la poesía, es decir, hay una ignorancia, desconocimiento de la poesía. Ahí hay una tremenda paradoja, ¿no? Es como un país que fuera gran productor de vinos y no tomara los vinos maravillosos que tiene, por decirlo así, ¿no? Bueno, yo tengo una teoría respecto, Cristian. Pienso que vivimos en una distopía. En esta distopía los poetas se mueven libremente, hacen sus lecturas poéticas, publican, ellos se sienten felices, pero en realidad la poesía está secuestrada. El poder ha creado una forma de tener a los poetas circunscritos a un lugar donde no tienen influencia en la sociedad. Por eso yo digo, si el poeta quiere tener influencia en la sociedad, tiene que entrar al aula. Si no lo hace, va a quedar donde la distopía quiere que esté. Y esta dimensión humana de la sensibilidad poética cada vez es arrinconada cada vez más. Y los poderes en las sombras hacen su trabajo y lamentablemente no nos damos cuenta que estamos viviendo en una sociedad donde es incapaz de producir individuos respetuosos unos de los otros, sino que busca imponer leyes a través del Estado para que nos comportemos de una forma correcta. La moral ha sido olvidada y, por lo tanto, hay una serie de conglomerados colectivos que buscan la defensa de los derechos a través de la coerción, de forzar a otro individuo a respetar, pero por la fuerza, no porque internamente entienda que su trato con el otro debe ser amoroso, respetuoso, sino que se ha perdido la fe en la posibilidad de que el individuo cambie desde adentro y se pretende, por lo tanto, imponer por ley, por la fuerza, a comportarse debidamente. Oye, Agustín, a ver, ¿qué has descubierto tú sobre el poder que, siempre se ha hablado del poder de la palabra, el poder de la palabra poética, el poder que tiene la poesía para producir transformaciones en el ser humano y particularmente en los jóvenes? ¿En qué niveles se producen esas transformaciones? Es una transformación, una experiencia que se mueve en el ámbito sensorial, en el ámbito intelectivo, cognitivo. ¿Dónde llega la poesía y qué transforma, según tu experiencia, cuando llega, cuando se la puede transmitir, digamos, qué ocurre con los jóvenes con la poesía? Bueno, al comienzo son escépticos porque ellos creen que se van a encontrar con una metodología semejante a la que están acostumbrados, pero nosotros, nuestro interés, y ahí yo me acuerdo de José Martí, de su pedagogía de la ternura, que nosotros esperamos que ellos, como jóvenes, también nos enseñen a nosotros. Le decimos que esperamos encontrarnos con su creatividad. Los motivamos, digo, a que crean en sí mismos, en sus dimensiones, ¿no es cierto?, creativas, y los dejamos escribir. Entonces surgen poemas como este. Te voy a leer un poema de Abigail Oñate, que en ese momento cursaba el segundo medio. Si me permites compartir. Por supuesto, pero lógico, mira, por supuesto. Si 3 por 2 es igual a 2 por 3, ¿por qué yo te quiero y tú no lo crees? 2, 3, 4, tú sabes que te extraño, no sabes cuánto, 5, 6, 7. Yo siento algo por ti,
¿Por qué tú no lo sientes? Me gustaría enseñarte los números del amor, para que te enamores de mí. Tú sabes que me gustan las matemáticas, pero tú sorteas el amor usando tus útiles tácticas. Me gustaría que no lo entendieras para enseñarte una y otra vez los números del amor y que te enamores de mí, aunque yo solo sea la número 2. Es un poema publicado en esta antología de textos del decir poético de jóvenes por una educación poética, que fue la primera antología que publicamos. Luego publicamos Jóvenes en las Letras de Chile, entendiendo que es un decir poético y que le damos un espacio a los jóvenes para ser escuchados. Eso provoca que luego, al trabajar con la palabra, descubran que suceden cosas con ellos. Nosotros sabemos que la poesía ayuda al desarrollo cognitivo, emocional e incluso espiritual de los jóvenes. Entonces, de ahí la importancia de que esta dimensión humana sea considerada para todos los estudiantes. Nosotros entramos no a un taller, sino al aula donde abordamos a todos los jóvenes, guste o no les guste la poesía. Pero los invitamos con absoluta libertad a entrar a un oasis, donde ellos por primera vez puedan decir sus cosas. Y nosotros encontramos que ellos empiezan a tener la confianza de decir cosas que jamás habrían dicho en público, porque se produce un respeto dentro del aula, porque ya los pares empiezan a entender que pueden decir cosas ahí dentro del aula que son íntimas y que nadie se va a burlar de ellas. Entonces eso es emocionante, Cristian. Agustín, bueno, me recuerda un poco, puede ser un cliché, pero me recuerda a esta película La Sociedad de los Poetas Muertos, donde el profesor Mr. Keating entra, irrumpe en un sistema formal también bastante, digamos, represivo, justamente del mundo interior de los jóvenes, con padres muy autoritarios, donde lo estético era desdeñado completamente. Bueno, y él, leyéndoles poemas al oído, les recitaba, me acuerdo, unos versos de Whitman, o les decía carpe diem, la vieja frase de Horacio, goza el día, coge el día. A ver, ¿cómo es este Mr. Keating chileno, Agustín Benelli y su equipo? No sé, trabaja solo con otros. ¿Cómo es la metodología? ¿De qué manera ustedes infiltran el virus de la poesía en las aulas de clase chilenas? Bueno, antes que nada, claro, acá es un equipo que he logrado formar de poetas educadores que con amor ellos entran al aula sabiendo muchas veces que su público o sus alumnos viven en condiciones un poco despedradas y la importancia es que, primero que nada, el joven sienta el amor que tiene ese educador por la poesía. Porque si el profesor no tiene amor por la poesía, es imposible que pueda motivar. Tiene que haber pasión del educador, en este caso el poeta educador. Luego, obviamente que es necesario también enseñar, leer, mostrar textos de grandes poetas, pero también, como yo te decía, hacerles ver que ellos son individuos únicos y que cada uno de los que está en la sala tiene un ángulo de visión de la vida único y nadie puede ocupar ese lugar. Por lo tanto, él tiene algo que decir, algo distinto. Y todo ese proceso motivacional también tiene que ver con la idea que vamos a publicarles, que van a tener posibilidad de viajar, como mencioné el año pasado, al norte, a Vicuña, a un grupo de 7 jóvenes. Estamos también creando la instancia de las residencias artísticas. Están los festivales, los FIT-BB, donde invitamos a los jóvenes que tienen más talento a compartir con poetas nacionales e internacionales. Entonces, creamos una secuencia de cosas, no algo que muera en el aula, no algo hecho para el aula, sino hecho para socializarlo. Y por eso los libros, por eso los jóvenes, parte de su colegio, iban a otros colegios
a contar su experiencia, a leer sus textos publicados, y eso obviamente que va motivando a los jóvenes. Los jóvenes dicen, vaya, esto es distinto a lo que yo me imaginaba. Tiene un efecto social que yo no conocía. Entonces le entregamos ese ámbito a los jóvenes para motivarlos. Agustín, ¿y la poesía por dónde entra mejor? ¿Por el oído? ¿Por la vista? ¿Por el cuerpo? ¿Por el aire? ¿Por dónde entra la poesía? Bueno, es multifacética la forma de entrar de la poesía. Usamos a veces la música, letras de música que son poéticas. Hay algunos chicos que tienen una disposición más a lo visual, buscamos entonces lo visual para hacer un efecto en ello, para que entre. Hay chicos que a veces no les gusta nada, pero de repente les gusta el fútbol. Y vaya, de repente recurrimos a los poemas sobre el fútbol. Quizá un Miguel Hernández con su poema sobre el portero. Hay otros poemas. Entonces, les mostramos que la realidad, las experiencias existenciales, incluso de su ir desde la casa al colegio, pueden haber hermosas ideas que pueden caber en un papel y producir un texto de carácter poético. Entonces, le mostramos que los hechos de la vida son los que producen, son la materia prima para escribir. Agustín, me acordé de lo que decía del poema para el fútbol, de la poesía de Erich Polhammer, poeta chileno nuestro que vive actualmente en Concón, a quien le mandamos un saludo afectuoso desde acá. Tuvo un problema de salud fuerte, pero se está recuperando, un gran poeta. Y tiene poemas de fútbol extraordinarios, uno sobre Jesús Trepiana, un arquero, etcétera, etcétera. O sea, es verdad que la poesía normalmente, en el sentido común, por la manera como ha sido transmitida, se tiende a creer, y probablemente muchos jóvenes creen, que la poesía es qué linda la fruta en el árbol se ve, si tira una piedra tendrá que caer. Pero la poesía tiene multiplicidad de registros, de temas, de posibilidades, de dimensiones, y tal vez lo que ustedes hacen es abrir ese mundo riquísimo de posibilidades para que cada alumno encuentre también su propio registro y su propia voz, ¿no? Sí, sin duda. Hay un tema que a los jóvenes he notado este año que les ha interesado, el de la violencia. Lamentablemente la violencia es consustancial a la naturaleza humana. Y todos de una u otra forma hemos sido violentos. Y esto es lamentable y es lo que provoca también que cada vez más nuestra sociedad esté sujeta a ese estado. Y por eso lo confrontamos obviamente con la ternura como un contrario, ¿no? Y los jóvenes a través de este tema también expresan sus miedos, sus preocupaciones y también exorcizar también sus temores. Y sin duda que la vida en sociedad va provocando que haya multiplicidad de temas y que afortunadamente la poesía los puede abordar todos, porque la poesía o la poiesis es un acto creativo que toma de cualquier cosa y por lo tanto la lleva a un objeto estético como el poema, donde pueden ocurrir cosas bellísimas, ¿no? A pesar de que a veces sean muy tristes, pero ahí en la palabra se pueden ver muy bellas. Es una cosa mágica, ¿no? Que con la palabra podemos hacer un artefacto estético que hace tanta falta al ser humano, la belleza, relacionarse con la belleza. El mundo es muy feo y cada vez parece más feo. Sí, bueno, esa es la frase famosa del idiota Dostoyevsky, ¿no? Solo la belleza salvará al mundo. Creo que esa es parte de una idea de la belleza como redentora que viene muy antiguo, viene del mundo griego y a veces lo perdemos y la poesía nos vuelve a conectar. Bueno, Gabriela Mistral en eso es el papel de la belleza, de lo estético, el poder de la palabra, el poder creador, vitalizador de la palabra, etcétera. Estoy caminando en el patio de la escuela junto a mi jardín con Agustín Benelli, artista visual, poeta, bueno, pedagogo, y hay que pensar que antiguamente la poesía era paideia en el mundo griego, era pedagogía, es decir, los jóvenes
escuchaban la Odisea y la Ilíada y ahí aprendían muchas cosas vitales para la vida. O sea, la educación, la poesía es Paideia, hay una dimensión pedagógica de suyo de la poesía. No sé qué piensas de eso, Agustín. Sí, así es. Yo lamento que los padres y apoderados no exijan a los colegios poesía. Cuando hubo la gran explosión social en octubre, yo no vi carteles pidiendo poesía. Los padres ignoran el poder que tiene la poesía para cambiar, para ayudar, reforzar, para hacer un refugio también ante montones de cosas. Y hay una gran ignorancia. Eso es obviamente parte de lo que yo digo que la distopía ha provocado. Y lamentablemente quizás pasemos del mundo feliz al 1984. Yo veo, como vamos las cosas, yo veo que vamos a llegar a eso lamentablemente, porque el ser humano se ha olvidado de cosas que son mucho más poderosas para cambiar el ser humano y se están yendo por un camino equivocado. Entonces... en el fondo tú estás planteando que la verdadera revolución, el verdadero cambio va desde adentro, desde lo estético, desde la poesía, que a veces desde discursos más abstractos, por decirlo así, ¿no? Exactamente, pienso que es lo verdaderamente revolucionario es cambiar de adentro. Imponer cosas por leyes, los derechos de las minorías a través de leyes y hacer perder los derechos de otros, no es un objetivo perdido. La mujer puede discutir su derecho o su derecho, pero los niveles de violencia no van a bajar. No van a bajar. Y todo lo contrario, quizás van a aumentar. Y eso creo que es lamentable que no sé, yo hablo a título personal, pero mi percepción es esa, que lo que tenemos que preocuparnos y poner el foco es cambiar a los seres humanos desde adentro. Y por lo tanto la educación debiera tener ese objetivo. Oye, Agustín, a pesar de lo que estabas diciendo, que es muy interesante lo que estabas diciendo, a ver, muy profundo, como diagnóstico de lo que nos está pasando como sociedad, como comunidad, como colectivo, la frase de Rimbaud que decía, no hay que cambiar el mundo, hay que cambiar de mundo, es decir, tiene que ver con esa metanoia, esa transformación interior, y la palabra poética produce, conecta, reconecta, ¿no es cierto?, probablemente con dimensiones interiores olvidadas, que desde ahí donde debe venir el cambio. Siempre estamos esperando el cambio de venir de afuera, que va a venir de códigos, o de constituciones, o de textos escritos, y resulta que a lo mejor un poema puede cambiar el mundo, ¿no? Un verso puede cambiar el mundo. Bueno, eso me recuerda a un poeta hebreo que provocó un cambio en su pueblo, que estaba viviendo, pues la gran mayoría de los judíos vivían en Rusia, y una matanza en un pueblo en aquella época que pertenecía al zar, provocó un poema, y este poema movió a los judíos a emigrar y a salir de Rusia, y la gran mayoría emigró a Europa y el mayor número a Estados Unidos. Un poema produce un efecto increíble. Y mira, yo creo que los países entre menos espirituales más se alejan de la poesía. Entre más espiritual, más se acerca a la poesía. Y lamentablemente podemos preguntar quién es Neruda, y muchos van a decir, Neruda es un poeta. Pero si le pides que te hable de algún poema, no van a recordar nada porque no han leído nada. De Gabriela, de Huidobro, incluso de Nicanor Parra, se acordarán vagamente, pero no hay nada internalizado, solamente tenemos la cáscara de país de poeta, pero en lo medular no lo son. Agustín, cuéntame un poco este proyecto de educación poética, ¿qué está pasando hoy día? ¿Sigue está funcionando en varios colegios simultáneamente? Cuéntame lo que está ocurriendo hoy con educación poética para Chile. Sí, comenzamos el primer semestre con algo de dificultades, porque la vuelta a la presencialidad ha sido un poco difícil, pero en este segundo semestre ya vamos a ocupar a 10 establecimientos educacionales. Pero también nosotros fundamos Poetic Education for the World, porque nosotros queremos llevar esta experiencia a otros países y lo estamos haciendo. Por eso la idea de hacer sesiones de los FIT Bebés, por ejemplo,
El cierre de los FIT-BB de este año lo hicimos en el campus de la Universidad Católica, una sesión con la idea, ¿no?, de demostrar lo que estamos haciendo en la región del Biobío. Esa es la finalidad de esta parte internacional, de que este ejemplo o este modelo de trabajo, en realidad, se pueda multiplicar en otras partes. En Chile, obviamente, pero también en el extranjero, porque el problema de la educación poética es un problema a nivel mundial. El problema no es solamente nacional. Entonces, esta distopía es un asunto global. Este ir, lamentablemente, a un mundo más coercitivo que un mundo que respete el derecho individual. Entonces, ese es nuestro trabajo actual. Estamos con un proyecto bastante grande ahora. Estamos esperando el apoyo del gobierno regional a través de un periódico infantil del cual vamos a dosar páginas para jóvenes en una cantidad de 3.000 mensuales por 10 meses, de tal forma darle espacio a los jóvenes para que publiquen en esa instancia. Y también continuar, por ejemplo, con los seminarios para los profesores, que ellos necesitan, profesores de lenguaje, didácticas para poder estimular a los jóvenes. Agustín, ¿hay alguna página, un espacio, algún lugar donde podamos ir a buscar más información sobre este extraordinario, interesantísimo, original proyecto que realmente celebro, el de Educación Poética para Chile? De verdad te felicito, Agustín, primero por todo el espíritu que hay detrás, que tú acabas de transmitir tan bien, por tomar esta aposta de Martí, de Mistral. Gabriela Mistral estaría feliz, te abrazaría, yo creo. Te daría un abrazo tremendo al ver que hay un poeta que bajó del Olimpo y está en las aulas llevando poesía, llevando el entusiasmo. Hay que recordar que la palabra, se decía antiguamente, Platón decía que los poetas eran poseídos por el entusiasmo, y eso viene de enteros, poseídos por los dioses, por lo divino, el que es poseído por la poesía. En el fondo eso están haciendo ustedes. Es una tarea espiritual, como tú dices, profunda, en el sentido más amplio de la palabra. A ver, ¿dónde podemos buscar más información, el que se interese conectarse o aprender más de esta experiencia? Hay una página que se llama www.lapoesiaenlasaulasdechile.webnode.es. Perdón, la poesía en las aulas de Chile.webnode.es. Exacto. Sí. Excelente. Sí. Y bueno, seguramente al entrar también en Internet pueden encontrar quizá alguna noticia, algunos referentes respecto a la educación poética. Y también en YouTube hay un seminario, el que realizó Alejandra del Río, que la invitamos a Concepción. Siempre estamos invitando a poetas para reforzar cosas y enseñar, en este caso didáctica, a través de esta poeta muy preocupada también por la educación poética, junto con, por ejemplo, en el norte con Benjamín León, también un maestro, profesor. Me gusta la idea del maestro más que del profesor, porque el maestro se preocupa de conducir a las personas, aunque sean jóvenes ya, porque las personas, aunque estén en la universidad, los jóvenes necesitan ser conducidos. Desde luego que sí. No es que estén maduros así automáticamente, no. Lógico, necesitan referentes a admirar, etcétera, a seguir. Agustín, yo te agradezco muchísimo este recorrido que hemos hecho caminando por el patio de la escuela en torno al proyecto Educación Poética para Chile. Te mando un abrazo muy grande a ti y a todo tu equipo. Felicitaciones por este notable trabajo que están haciendo. Muchas gracias por habernos acompañado desde el jardín. Muchas gracias a ti, Cristian. Ha sido un gusto. Para mí también. Y cierro con unos versos que Martí le escribió ni más ni menos que a mi poesía. Así se llama el poema. Muy fiera y caprichosa es la poesía. A decírselo vengo al pueblo honrado. La denuncio por fiera. Yo la sirvo con toda honestidad. No la maltrato. No la llamo a deshora cuando duerme, quieta, soñando de mi amor cansada, pidiendo para mis fuerzas al cielo.
No la pinto de gualda y amaranta como aquí esos poetas. No le estrujo en un talle de hierro el franco seno, ni el cabello a la brisa desparcido con retóricas bárbaras le aprieto. No la pongo en lívidas vasijas que morirán, sino la vierto al mundo, a que cree y fecunde, y ruede y crezca, libre cual las semillas por el viento. Es un poco lo que yo siento que ha hecho el poeta, artista visual, productor Agustín Benelli, que es justamente mandar a la poesía a caminar por el mundo, a fecundar, a esparcir las semillas entre los jóvenes de Chile. Muchas gracias, Agustín. De nuevo, un abrazo a ti y luego mañana nos encontramos nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y como siempre les digo la frase de Voltaire al final del libro Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Bueno, la poesía es nuestro propio jardín interior, por lo menos en Chile, el más potente que tenemos. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.